Ok, aún faltan algunos, pero están entrando todos, así que vamos a iniciar. Estábamos hablando de pase de parámetros por valor y vamos a apalancar lo que sería un pase de parámetros por referencia. Y lo voy a hacer de forma práctica con el mismo código que tenemos. Así que por favor, mucha atención. Este es uno, no es un tema complicado realmente, pero sí es un tema coyuntural en la modularidad. Es decir, esto hay que saberlo sí o sí. No se puede omitir de ninguna manera. Entonces voy acá, estoy en el main, voy a bajar esto también. No quiero que perturbe allí. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos en pantalla, pedir entrada, en este caso. Si yo transformo este pedir entrada, que está acá, voy a hacer algunas transformaciones, lo transformo en procedimiento, voy. No, esta opción, en vez de crearla dentro, seguirá siendo local, pero pongamos que yo quiero recibirla como parámetro. ¿Ok? Quiero recibir opción como parámetro para leerla, desde luego, y no retorna porque es un procedimiento. Entonces, observemos que si yo desde el main, quizá pudiera hacer esto un poquito más grande, ajá. Si yo desde el main invoco a pedir entrada, debo pasarle, entonces yo quisiera pasarle una variable. Vamos a poner que acá yo en el main creo la variable opción. Entonces, observemos varias cosas acá. Primero, tanto el procedimiento pedir entrada como la función main tienen una variable denominada opción. Se llaman exactamente igual, pero no son lo mismo. ¿Qué ocurre internamente? Cuando se ejecuta el compilador, se ejecuta el método main. Em, Vamos a imaginarnos un momento, acá voy a hacer una especificación de RAM y vamos a suponer que estas son las casillas de la RAM. Entonces, tenemos que hacer una analogía con lo que ocurre internamente de una forma simple. Cada una de estas casillas, ahorita vamos a asumir que es capaz de representar un tipo de dato. Puede guardar una variable con su tipo, con su valor. Pero cada una de estas casillas tiene una dirección, ¿ok? Cada una de estas casillas tiene una dirección. Por ejemplo, supongamos que la dirección de la primera casilla es A0B. Entonces la segunda va a ser AA0C. Y así siguen las direcciones de las casillas todas. Por ejemplo, aquí esta podría ser la AB1C, 8. En fin, tienen direcciones asociadas. Estas direcciones cuenta que estas casillas son como las casas de una ciudad y la casa tiene una dirección y la dirección no cambia. Bueno, al menos en nuestra ciudad no cambian. No es tan fácil agarrar una casa y mudarla, ¿cierto? Usualmente acá eso no se hace. Entonces, cada casilla tiene una dirección asociada que no va a cambiar nunca, pero el programa no tiene acceso a esa dirección. Cuando se ejecuta el main, y se ejecuta la línea 36, que es la primera que se va a ejecutar, se crea de forma aleatoria en la memoria RAM la variable opción en cualquiera de sus casillas, pero después fija. Por ejemplo, se crea acá opción y no la va a cambiar. Ya opción va a vivir allí hasta que el programa muera, hasta que se cierre la aplicación. Por el momento se registró acá. Opción, pues al vivir en esa celda, tiene asociada implícitamente y biunívocamente esa dirección que estoy suponiendo allí. Bien, una vez que se ejecuta pedir entrada, el control de flujo cambia y se va hacia la línea 23, porque estoy solicitando que se ejecute ese procedimiento. Y observen que hasta antes de ejecutarse la línea 37, las variables de pedir entrada no existen en la memoria RAM, porque solo existirán cuando se invoque
el determinado procedimiento. Una vez que se ejecuta la línea 37 y el control de flujo del programa va a la línea 23, lo primero que va a hacer es crear la variable en la memoria RAM. Entonces, entre las casillas disponibles, va a elegir una al azar para que guarde la opción. Pero esta opción es la de pedir entrada. Es una variable diferente. Por eso les insisto en que se llaman igual, pero viven en sitios diferentes. No tienen nada que ver la una con la otra. En este caso, ¿qué ocurre? Que empieza a ejecutar la línea 25, manda un mensaje a consola, línea 26, mensaje a consola, todas estas son mensajes a consola, y en la línea 31, el objeto CIN pide al teclado la opción, que le dé un número para guardarlo en la opción. Supongamos que el usuario marca 3. Bien, entonces el 3 es guardado en esta opción. Recordemos que esta es la de pedir entrada. Y observen que en la opción de main no guardé nada, porque yo no tengo acceso a esa variable de ninguna manera. Por lo tanto, si yo acá, por ejemplo, a ver, vamos a borrar un poco esto. Si yo acá en el main mando a imprimir opción, ¿qué imprimiría? ¿Alguien me puede decir? Yo supongo que no imprimiría nada, porque si lo está buscando en el main, usted no solo declaró la variable, pero no la inicializó, pues le va a dar el número que, o sea, no va a dar número. Ok, en principio ni siquiera sé qué va a imprimir, porque observen que yo no inicialicé opción. Entonces yo no sé qué tiene esa casilla. Esa casilla es una casa en la que ubiqué opción. No sé qué tiene registrado en sus bytes. Entonces, si yo compilo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá, ok, perdón. Recuerden que pedir entrada necesita que yo le pase una opción, una variable. En este caso, la variable que tengo a disposición es opción. ¿Ok? Le paso opción a pedir entrada. Ejecuto, me dice seleccione una opción. Sí. Acá observen que me marca los errores porque la instrucción está después. Voy a marcar 3, la opción 3. Le doy enter y me dice 0. Este 0 que está imprimiendo acá es la opción del main, lo que quiere decir que en la memoria RAM la reserva que se hizo contiene un 0. Si yo quiero evitarme esto, yo puedo inmediatamente creo la opción, yo le digo, mira, opción va a ser igual a -1 para darle un valor que yo sé que sea característico, que yo lo pueda reconocer. Si yo lo vuelvo a ejecutar, pese a que a pedir entrada yo le estoy indicando una opción, ¿qué sería lo que ocurre en RAM? Vamos a hacer una pequeña corrida en frío. Supongamos que se ejecuta la línea 36, se crea opción en alguna parte, opción, a opción después en la línea 37 se le asigna un -1. Luego se invoca a pedir entrada, el control de flujo cambia para pedir entrada. A pedir entrada, en pedir entrada se crea otra opción, opción, pero observen que es el valor que se le pase, se le asigna a la opción de pedir entrada. Así que a esta opción de pedir entrada se le asigna un -1 inmediatamente, porque es el valor que yo le estoy enviando. Se ejecutan todas las líneas de la 25 a la 30 y en la línea 31 se lee un valor del teclado para guardarlo en opción de pedir entrada. Supongamos que leemos el 3. Se destruye el -1 y se le indica un 3 que no alteró bajo ningún concepto la opción del main. Así que si yo mando a ejecutar, me va a imprimir un -1, porque lo que pasó dentro del procedimiento no sobrevivió. De hecho, después que se ejecuta la línea 31 y antes de que el control de flujo regrese a la línea 39, porque debe regresar al main, en ese momento se destruyen las variables que se crearon para la ejecución del procedimiento y ya no existen en main. Está limpio la RAM. La única variable que ha sobrevivido
es la que está dentro del main, porque todavía no termina la ejecución del main. Pero una vez se ejecute el main completo hasta el return 0, también se va a limpiar esa variable y no va a quedar ninguna en la RAM. Entonces voy acá a compilar y luego me parece que Carlos tenía una pregunta. Voy acá, compilo para chequear que imprima -1. Aquí le indico, por ejemplo, 3. Le doy enter y me dice -1, no me cambió el valor. Ajá, Carlos, ¿tenías una pregunta? Más que una pregunta, es que, o sea, como estamos trabajando con un procedimiento que técnicamente no tiene un return, ¿sí? Ajá. O sea, así usted le asigne el valor que le asigne dentro de la variable local, porque el alcance, el scope de esa variable va a ser local, no le va a retornar nada, por lo tanto, el verdadero bloque que va a inicializar esa variable va a ser opción. Así usted le asigna opción. Cualquier número. En el main, por supuesto, hablando lo Ajá. que se guardó en el main, pues es el valor que le va a dar. Ahora, si usted cambia el procedimiento por una función que recibe el parámetro y lo retorna, pues ahí sí va a cambiar un poco el resultado Resolvemos del el main. problema. Resolvemos el problema, Esa- ¿cierto? Perfecto. Exactamente. Para allá iba. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a convertir la primera solución que surge con este pase de parámetros por valor es convertirla en función. ¿Ok? Entonces, aquí yo digo, ok, si yo esto lo transformo en función, que me retorne el valor y leo la opción y lo retorno opción, que fue lo primero que hicimos, entonces eso sí va a generar un cambio. Pedir entrada va a darme un valor que yo lo voy a guardar en opción. Y bueno, en este caso todavía pide un parámetro por valor, que es opción, y yo se lo estoy pasando. Entonces vamos a hacer ejecución de este que está acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta ejecución? Empiezo acá. Línea 37, creo opción en alguna parte de la memoria RAM. Bueno, sin acento. En la 38 le asigno un -1 a opción. Luego ejecuto la 39. Primero se va a invocar la función en este caso. Es decir, el control de flujo se cambia a la línea 23 y le estoy pasando el valor de opción, que es un -1. En la línea 23, cuando se ejecuta pedir entrada, se crea en la memoria RAM otra opción, otra variable opción, y se le asigna el -1 que viene del main. Ya se creó esa opción. Se ejecutan todas las líneas dentro del proceso, en este caso dentro del módulo, y se ejecuta la línea 31, lee la opción. ¿Cuál opción? La opción del pedir entrada. Ingresa el 3, se elimina este -1 y ahora tiene un 3. Hasta este punto no ha modificado la variable del main, pero en la línea 32 indicamos que retorna o devuelva el valor que tiene la opción. Entonces, este return agarra este 3 que está en la memoria RAM, el 3, el valor, no la variable, y lo envía hacia el main para que se le asigne a la opción del main. Entonces, a esta opción del main se le destruye el -1 y le pongo un 3. Y en ese momento, como ya se terminó de ejecutar toda la función, se destruye la variable y el contenido que se habían destinado para la ejecución de este módulo, porque ya terminó su vida útil. Entonces vuelve el control de flujo a la 39, pero ya la opción tiene registrada el valor que dio el usuario en pedir entrada. ¿Se entiende eso? Suena un poco a trabalengua, pero no es tan así. Tiene una lógica muy particular, nada inventado y cero ambigüedades. Es muy contundente lo que está ocurriendo. Ya acá, si yo mando a imprimir opción fue modificada no a través de su dirección, sino por un retorno. ¿Ok? Entonces acá en este caso vamos a compilar y vamos a comprobar que en efecto se modifica mi variable opción del main. Si yo aquí le indico un 3 y le doy enter, me imprime un 3. Quiere decir que ya el main tiene la opción del usuario para usos en general. Ahora sí vamos con el pase de parámetros por referencia, muchachos. Volvemos al mismo caso. En este caso particular, observen que ya no sería necesario tener esta variable aquí, porque es que no es necesario. Yo la puedo quitar de acá y ya ponerla como una variable local
que no necesito que me envíen, porque a la final yo no estoy haciendo nada con ese envío, ¿ok? Puedo quitar esto, no es necesario, y va a funcionar exactamente igual, porque a la final el objetivo, la salida de pedir entrada es devolver un valor leído por el usuario. Aquí me marca un error porque falta un punto y coma. Volvemos a ejecutar, comprobamos que funciona igual, marco opción 3 y me imprime el 3. Vale. Es importante que en la práctica que hagan repitiendo esta clase, usted entienda por qué está imprimiendo ese 3. Si tiene dificultades, tiene que hacer consulta para poder volver a explicar ya de forma más personalizada en algún espacio de tiempo, para que usted pueda avanzar y no se quede en lo que estamos haciendo. Voy con pase de parámetros por referencia. Ok, quitamos esto, se supone que la memoria RAM no tiene nada reservado. Esto es un procedimiento, se supone ahora la necesidad va a ser la siguiente. Yo quiero, acá, un momento, voy a borrar incluso esta línea. Ya yo no voy a, yo quiero un procedimiento que no devuelva nada, es decir, que no tiene esta opción, y quiero hacer la invocación de pedir entrada, pero con la siguiente curiosidad. Yo necesito que pedir entrada me modifique opción, ¿ok? Ese es el requerimiento. Necesito que pedir entrada me modifique opción. ¿Cómo se hace esto? Hay dos formas de hacerlo. La primera va a ser con apuntadores directamente. Cuando nosotros ejecutamos la línea 37, se supone que creamos opción en alguna parte de la memoria RAM. En este caso no la estoy inicializando con nada. Al principio yo les comenté que esa casilla particular tiene una dirección asociada y esa variable sabe dónde vive, es decir, opción sabe su dirección de memoria. ¿Sí? Voy a comentar esto porque vamos a hacer algunas pruebas con esto. Opción sabe su dirección de memoria. Esto lo otorga un operador unario denominado ampersand o en español et. Pero vamos a decirlo mejor en inglés que creo que se entiende mejor, ampersand. Entonces, si usted le antecede a opción un ampersand, es decir, si usted escribe ampersand opción, inmediatamente lo que va a arrojar es la dirección de memoria de donde vive en RAM. Directamente. Lo hace automático. Vamos a hacer la prueba. Si yo aquí estoy mandando a imprimir opción, pero si yo le antecedo un ampersand a opción, me manda a imprimir la dirección de memoria de donde vive esa variable en RAM. Observen, miren lo que me mandó a imprimir. Esto que está acá es la dirección de memoria en hexadecimal de donde vive la variable opción. ¿Ok? Es aleatoria. Si yo lo vuelvo a ejecutar, eh, bueno, en este caso creo que como no estoy cambiando muchas cosas, se está ejecutando la misma, ¿vale? Porque es la primera que está tomando. Pero no tiene por qué ser la misma, muchachos. En cada ejecución esa dirección puede cambiar. No hay ningún problema con eso, porque la memoria RAM, recuerden que es una reserva aleatoria en memoria. No tiene por qué ser la misma todo el tiempo. Entonces, ¿se entiende esto? Que cuando yo antecedo el ampersand, ya hago referencia a lo que es la dirección de memoria. Entonces, imagínense por un momento, aquí voy a seguir mandando imprimir opción. Imaginémonos por un momento que yo a pedir entrada al procedimiento le paso directamente la dirección de memoria de opción. Yo le estaría diciendo a pedir entrada dónde vive opción para que la modifique. Si ven, esto es bastante grave en programación, y uso esa palabra grave, porque esto es tomado en cuenta por muchos lenguajes como código sensible o como ejecución de posibles virus, y en programas como Python el uso de apuntadores se hace de una manera muy reservada. En programas como C# hay que pedir solicitudes de permiso al compilador para poder ejecutar apuntadores. C++ es mucho más abierto y yo puedo jugar con la memoria RAM directamente con el código
y no dice nada. De repente se alebresta por allí el antivirus, pero nada que no podamos controlar con apagar el antivirus, ¿ok? Entonces acá voy. Si yo le paso una dirección de memoria a pedir entrada, acá en los parámetros de recepción, en los formales, yo tendría que tener una variable que sea capaz de recibir una dirección de memoria, porque una dirección de memoria no es un entero, ni un real, ¿sí? Una dirección de memoria es una especificación, una consecución de letras y números en base 16, es decir, es otro tipo de dato y recibe el nombre muy particular de dirección de memoria. Ese es su tipo. Entonces, usted no puede de ninguna manera indicar aquí un vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle P de opción. Bueno, OP de opción. No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque no es del mismo tipo, no es compatible. Observen que me marca error. Lo que yo estoy enviando no es un entero. Recuerden, si usted aquí envía una vaca, usted aquí recibe una vaca. Entonces, si aquí estamos enviando una dirección de memoria, yo aquí tengo que recibir una dirección de memoria. Y para yo recibir una dirección de memoria, existe una variable llamada apuntador, que lo único que ella puede guardar son direcciones de memorias de variables o constantes de tipos específicos. Y eso lo obtenemos agregando un asterisco antes del identificador. Cuando usted hace, tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Si opción es del tipo float, entonces el apuntador tiene que ser del tipo float también. En este caso, como opción es del tipo int, entonces el apuntador, quien va a guardar la dirección de memoria, tiene que ser del tipo int. Le puede dar el nombre que usted quiera. Por ejemplo, yo puedo poner aquí PTR de puntero o apuntador, opción. Le puedo dar todo este nombre, PTR opción. Pero al indicar en su creación, muchachos, esto es aquí en los parámetros formales, al indicar el asterisco, yo le estoy indicando que él va a guardar la dirección de memoria. Cuando se ejecuta esto en RAM, bueno, se crea, por ejemplo, acá, PTR opción. Observen que PTR opción va a vivir en una casilla que también va a tener su dirección de memoria, por supuesto, pero el contenido que él va a guardar es la dirección de la opción. Es decir, que él va a guardar la AB1C8. ¿Ok? O más particularmente, él sabe dónde vive la opción. Esto es lo importante. Él sabe dónde vive. Y como sabe dónde vive o dónde está, la puede modificar. Ahora voy con una parte que puede ser un poco confusa. El operador asterisco, utilizado de esta manera, es para decirle al compilador que PTR opción es un apuntador que guarda la dirección de memoria de un entero. Ya, eso es todo. Pero eso es solo el uso del asterisco acá, en esta zona. Pero si yo al apuntador dentro del bloque le antecedo un asterisco, es decir, yo escribo asterisco PTR opción, se va a volver la variable a la que estaba mirando. Es como que accede a la casilla, accede al contenido y lo puede modificar. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que si yo en vez de opción no tengo la opción, no la necesito. Si yo acá digo, mira, objeto CIN, lo que tú leas, sea lo que sea que leas, un 8, un 9, un 10, lo vas a poner aquí, en asterisco PTR opción. Entonces, yo le estoy indicando que acceda al contenido de lo que él guarda. Como él guarda una dirección de memoria, va y se va a meter en la casilla del main. Por esto tan peligroso y tan grave utilizar apuntadores, porque estoy irrespetando la localidad de cada variable. ¿Ok? Entonces, si aquí lee un 3, él no va a asignar el 3 acá, porque acá lo que guardó fue la dirección de memoria. Lo va a asignar directamente en la variable del main. Si ven lo poderoso de esto, porque es poderoso.
Estoy pasándole la dirección de memoria y dentro del proceso yo estoy alterando directamente el contenido de la variable de otro módulo diferente. ¿Ok? Vamos a compilar. Esto lo voy a repetir muchísimas veces, muchachos, porque no es una cosa como sentarse a tomarse un café. Aquí hay un trasfondo conceptual muy importante dentro de la programación. Entonces vamos acá. Voy a compilar. Aquí observen que todo sucede naturalmente. Me dicen seleccione una opción y yo le digo 3. Le doy enter y observe que la opción que mandé a imprimir en la 38 es directamente el 3, sin haber ejecutado un return, sino con un pase de parámetros con referencia a la memoria, a la dirección de memoria en RAM. ¿Se entendió a grosso modo lo que estoy hablando, muchachos? Pues la verdad me quedó alguna duda, pero, o sea, el ampersand es técnicamente para asociar la dirección de memoria, ¿sí? Ajá. Ampersand Ok, asocia dirección de memoria de la variable. Perfecto. perfecto. Ahora, para acceder desde el procedimiento, para que entre, digámoslo así, al valor, al espacio ese de memoria, se antecede el asterisco. Se antecede el asterisco, pero ojo que hay dos asteriscos Claro, dos formas. antecedidos. Sí, sí, Una es esta y otra es esta, ¿cierto? sí, señor, sí, señor. Ok. Pero una Esto, es para ajá. el valor de la memoria, para ingresar al espacio de memoria y la otra para acceder al valor, creo, ¿no? Exacto, esto es creación. Y este asterisco de acá es para acceso, ¿ok? Sí, es para, y este asterisco lo que hace es meterse dentro de la casilla para alterar el contenido de lo que tenga, ¿ok? Ok. Eso es todo. No se pongan tampoco, bueno, por ahí habían hecho una pregunta, así es como se hacen los virus. Pues sí, por aquí van los asuntos para poder gestionar. Pero ahorita no vamos a aprender nada de eso. Lo que vamos a aprender es cómo hacer un pase de parámetros por referencia, nada más. Entonces, el asterisco es un operador unario en este caso, porque es solo antecedido al apuntador. Cosas incorrectas, muchachos, que ustedes acá omitan el asterisco y después intenten ponerle un asterisco a una variable que tiene un número. Eso no lo va a entender el compilador. Va a generar un error automáticamente. ¿Por qué? Porque le estamos indicando algo que no tiene sentido. Por ejemplo, si yo aquí quito este asterisco, aquí yo no estoy creando una variable que sea capaz de contener una dirección de memoria. Lo que estoy creando es una variable entera y ya puede tener un 3 o un 4, pero nada más. Si yo le antecedo un asterisco, el error que va a indicar es, mira, Isaac, estás utilizando un asterisco que es el producto, lo va a interpretar como el producto, porque también es el producto. Y va a decir, mira, esto está mal porque le falta un numerito, debiste haber multiplicado por 4 o por otro numerito, ¿cierto? Si voy a compilar acá, me marca error inmediatamente, me dice, es una multiplicación, falta un factor porque lo interpretó de otra manera, porque es como yo le estoy dando las instrucciones. Si yo le indico a él, mira, computador, lo que vas a tener es una dirección de memoria, él inmediatamente sabe que este asterisco se refiere a acceder al contenido, ¿vale? Y si usted le pone aquí un 4, pues eso va a ser un error porque ahí el compilador no lo está tomando como un operador de multiplicación, sino como un operador de acceso hacia el contenido. Estos reciben el nombre de operadores de indirección y operadores de dirección, ¿ok? El ampersand es un operador de dirección porque me permite obtener la dirección y el asterisco, visto desde esta postura de la línea 31, es un operador de indirección. Es decir, dejo de ver la dirección para meterme dentro del contenido, por eso es de indirección, ¿ok? Bien, esto vuelvan a ver el video con calma. Yo lo voy a estar repitiendo nuevamente con otros ejemplos para ir dando chance. De repente no lo entendimos con el primer ejemplo, lo entendemos con otro ejemplo diferente. Ok. A ver, dice José. Así es como funciona. Ok, ya. ¿Se puede usar también el pase por referencia directamente en el main sin usar módulos? Claro que sí, por supuesto. Ahorita porque lo queremos vincular entre módulos. Pero si yo tuviese solamente el main, muchachos, yo puedo en el main directamente
crear, por ejemplo, un apuntador PTR1 con asterisco, lo creo, es una variable más. Tienen que ir mentalizándose que este tipo de apuntador simplemente es una variable. Una variable, pero muy particular. Una variable que guarda direcciones de memoria. Y en este caso, PTR, atención, solo va a guardar direcciones de memoria de variables enteras. No puede ser de otro tipo. Carlos, O sea que técnicamente el asterisco le va a dar la referencia al computador de que no es un tipo de dato, o sea que no va a recibir un tipo de dato usual. usual. Es un tipo de dato, dirección de memoria. ¿Vale? Entonces acá, que eso va asociado con la cantidad de bits, eso va asociado con un montón de cosas, pero eso no nos interesa. Nos interesa ser capaces de poder usarlo. Entonces acá, por ejemplo, yo a PTR1 le puedo asignar, bueno, acá tengo que crear primero la opción para poder usarla. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo a PTR1, él es simplemente una variable que es capaz de alojar ¿qué? La dirección, por ejemplo, de opción. Esto sería lo que tengo que hacer porque a PTR1 le tengo que asignar obligatoriamente una dirección de memoria. Entonces, opción tiene una dirección de memoria entera. Él sirve para asignar. Si yo compilo, no hay ningún error. Y de hecho, acá, en opción, en vez de pasarle ampersand opción, yo le pudiese pasar PTR1, que contiene la dirección de opción. Así que igual le estoy pasando la misma variable a, a PTR opción. ¿Sí lo ven? Si yo esto lo ejecuto, va a funcionar exactamente igual porque no hice ningún cambio realmente. ¿Ok? Si yo le digo aquí 3, me dice 3. Lo estoy logrando modificar. Esta parte de acá es más avanzada de apuntadores. Ahorita vamos a dejarla ahí frenada. Vamos a ir haciendo más cosas con apuntadores a medida que avancemos. Pero ahorita lo que me interesa es que vean la parte del pase de parámetros por referencia. No es la única forma. Hay otra forma de poder hacer pases de parámetros por referencia referida a pases de parámetros por alias o por sobrenombre también. Recuerden que la programación, muchachos, les repito, es exactamente el- la síntesis o la emulación o la abstracción del mundo real. ¿Ok? Entonces, otro pase por referencia es que como pedir entrada no sabe quién es opción, entonces le damos un sobrenombre. ¿Vale? Esto es totalmente diferente a lo que estábamos haciendo. Voy a quitar acá esto, voy a quitar este asterisco, no lo voy a llamar opción, de hecho vamos a llamarlo OP. Supongamos que recibimos un OP, aquí yo leo la OP. Así como lo acabo de dejar, es un pase de parámetro por valor que no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Estamos conscientes de eso. Y acá voy a quitar esto acá para que no nos atormente tanto. eh, Voy a crear la variable, que la borré, opción, punto y coma, y acá a pedir entrada yo le paso opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Recuerden que este caso que estoy planteando acá es el que no servía, porque era un pase de parámetro por valor, no me modificaba opción. ¿Estamos de acuerdo? Un pase de parámetros por alia o por sobrenombre es que yo le quiero indicar al compilador que esta variable de acá es un sobrenombre de esta. O sea que son la misma. Eso es otra cosa que se puede hacer. Usualmente yo siempre les digo, por ejemplo, tenemos una amiga que se llama Daniela, pero le decimos Dani. Son dos identificadores diferentes, pero se refieren a la misma cosa. ¿Cómo logro yo esto? Entonces, la otra forma de hacer un pase de parámetros por referencia, un momento que por aquí hay una pregunta. ¿Se usaría como un ID? Sí, se usaría como un identificador, pero para yo poder hacer esto, este es otro uso de ampersand, atención, porque esto puede generar confusiones porque tenemos los mismos operadores, pero para cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, si yo vengo y pongo un ampersand acá, ampersand, ya no significa que va a obtener la dirección de memoria de OP. Cuando usted indica el ampersand en una creación de una variable, está diciendo que esta variable es
un alias de otra, es un sobrenombre. Esta sería como la versión Dani y esta de acá sería Daniela. ¿Ok? Es lo mismo. Le estoy indicando al compilador que esto que le estoy pasando le dé otro nombre dentro de su bloque para que lo pueda modificar. Y en este caso, si usted lee esta opción, estaría modificando directamente la variable opción del main. ¿Cómo funciona esto? Agarramos, ejecutamos la línea 36, pongamos que aquí se crea opción, luego cedo control de flujo a pedir entrada, se viene para acá, pedir entrada crea OP, pero como tiene un ampersand antecedido, ella lo que va a hacer es, ok, bueno, esta casilla, la misma casilla, se puede llamar opción o se puede llamar OP y no hay rollo. Las dos se llaman igual, es un sobrenombre. Entonces ejecuta todas estas líneas y cuando lea la 31 le va a poner el valor a OP, le va a poner un 3, pero es que es la misma casilla de opción. Entonces, cuando regrese el control de flujo, observen que acá cuando regrese el control de flujo a la línea 38, ¿qué va a ocurrir? Que obviamente se destruye OP. Se va a destruir OP porque ya fue utilizada. Pero el valor quedó registrado en la misma casilla de opción. Y cuando mandemos a imprimir opción, va a mandar a imprimir el 3 obligatoriamente. Vamos a correrlo. Acá pongo el 3 y no veo. Y observen que aquí marcó el 3. O sea, fue un pase de parámetro por referencia. Ajá, Kerwin, pregunta. Profe, Ajá. y en caso de que hayan varios atributos que se tengan que pasar a la función, sería por orden, por ejemplo, si tengo otra variable y yo hago referencia dentro de la función, van en el mismo orden que las voy poniendo, o sea, en el orden que le paso a la función es en el orden también que las va recibiendo, así va quedando en los alias, pues sí me explico, no sé si me expliqué bien. Sí, totalmente. De hecho, puedes recibir cosas diferentes. Por ejemplo, podemos recibir este que es un alias, ¿verdad? Y de repente luego recibimos uno que es un apuntador, PTR. Y luego recibimos un float A. Y luego recibimos un char B. Supongamos que tenemos esta estructura. Entonces, pues acá, cuando lo llamemos, el primero que estamos pasando es para que sea alias, ¿ok? El segundo es un apuntador, así que yo puedo pasar un ampersand opción, ¿cierto? Porque así es la forma en como yo le saco la dirección a una variable. Luego me dice que le pasemos un float, le puedo pasar un 5.6. Y luego me dice que le pase un char, entonces le puedo pasar una A de char, ¿no? Un símbolo, nada más. Y va a funcionar. Yo compilo y no debería haber ningún error porque está en el orden correcto. Si yo pongo mal el orden, primero pongo el 5.6 coma opción, paso cuatro parámetros pero en el orden incorrecto. Eso va a ser un error. Compilamos, error. No entiende porque él primero quería un alias, luego quería un apuntador, luego quería un float y de último quería un char. Entonces, en ese orden y sin ningún tipo de ambigüedad. ¿Se entendió? ¿Responde eso a tu pregunta, Kerwin? Sí, profe, perfecto, gracias. Vale, perfecto. Ahorita, solo para responder a Kerwin, todavía no llego a varios parámetros, solo estamos con un solo parámetro. La idea es eso, lidiar con el parámetro que tenemos y entender. Em, Ajá, eso aplica también para el main. Por ejemplo, in opción, in ampersand opción igual a opción. Perfecto. Así es, tal cual se crearía un alias en el main. ¿Ok? Nos va a sacar en cualquier momento, por favor, ingresan inmediatamente. No hay descanso para ir finalizando nuestra clase. Si yo puedo crear un alias T, por ejemplo, o bueno, un alias T para que no se llame igual. Y lo inicializo directamente con opción. Entonces, estoy creando un alias. Bien, puedo aquí compilar. Bueno, acá me dice que hay un error. Vamos a ver cuál es el error. Ya, un momento que tengo por acá algunas cosas flotando en la pantalla que no me dejan ver. Ok, el error me dice opción no fue declarado. Claro, estoy yo haciendo lo Tiene dos incorrecto. opciones ahí.